que vamos saliendo del centro de la mostaza. Eso nos indica que vamos a continuar formando este rombo. Entonces serían 2 mostazas, una negra. A la oliva del siguiente centro. Y ustedes ven que ahí nos indica que lo que le falta a este rombo es la tapita. Serían esas 3. Yo les aconsejo que escriban en un papel las pautas necesarias que deben tener presentes, como las cosas claves que a ustedes les faciliten el entendimiento del patrón. De este tubo necesitamos tejer 70 centímetros de tubo. Y ahora una negra, 2 violeta a la violeta del centro. Es decir, acá llevamos como 3 centímetros. Luego 2 violeta, una negra. Al siguiente centro. Las de cerrar el rombo de esta parte. Esta es la quinta puntada. Y vamos para el cierre otra vez. Negro y 2 mostazas. Entonces vuelven y lo miran. Si ven que hay un huequito de desfase, el centro siguiente, o sea, de todos modos, en el cierre tienen que tener presente que la siguiente puntada igual es en el centro del grupito de 3. Sería este. Y recuerdan que en los cierres avanzan 3 pepitas. Sería así. Lo más importante es que cojan ustedes el tic de cómo es el cierre. Ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a tejer de manera consecutiva para avanzar el tejido y lo vamos a grabar para que ustedes vayan viendo cómo es el movimiento de un tejido más fluido y vayan identificando los puntos, porque mientras yo voy explicando, entonces se corta un poco el proceso de tejido para que ustedes observen cómo sería el tejido de forma continua del tubo. Lo importante de este tejido y lo que lo hace fácil es que desde el inicio, desde donde empezamos ya a formar los rombos, el segundo rombo, hasta el resto del tejido todo es igual. El cierre siempre va a ser igual, solo el cierre corre una posición. Pero el patrón siempre va a ser de 3, de 3, de 3, de 3. ¿Qué es lo que cambia cada vez que ponemos esas 3? Los colores, que es lo que hace que vaya formándose la figura. Pero siempre vas a poner 3 y siempre se van a conectar en el mismo punto, que es en el centro de estos grupitos de 3. Acá es una conexión, luego la siguiente en el siguiente centro, la siguiente en el siguiente centro. Siempre es igual y volvemos y el cierre se trasciende de la misma manera, pero todo el proceso del tejido va haciendo de la misma forma. Entonces acá ya lo que vamos a hacer es avanzar en el tejido para que ustedes puedan mirar cómo sería un tejido fluido del tubular.
cierre. Siempre que vayamos sobre la punta de un rombo nos indica el inicio de otro rombo del mismo color, en este caso, porque todavía no hemos completado la secuencia de 4 o de 5. Cierre de nuevo. Y acá otra vez estamos en cierre. Acuérdense que a partir de cuando nosotros hacemos el cierre, son 6 puntadas para volver a llegar al cierre. Entonces esas cositas hay que tenerlas en cuenta si todavía se les dificulta ubicarlo. Y continuamos. Generalmente el color por donde salimos nos indica el color con el que vamos poniendo. Hagan conteos, o sea, si ustedes miran el rombo de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5. En la lateral acá debemos completar las mismas 5. Hay 3, pondríamos 2 verdes, oliva, una negra. Y acá igual, hay 3, son 5, entonces pondríamos una negra, 2 turquesa para que nos conecten el color. Si identifican, acá está otra vez el cierre. Es importante que ustedes aprendan a tener presente cómo se ve. Siempre cuando llegan al cierre, ustedes lo ven todo parejo y ven una hendidura. Eso les indica el cierre. ¿Cómo ubican dónde deben poner? Si ustedes ven de donde va saliendo el hilo, ahí en el punto donde está la primera unión de varios hilos, que es como el centro, acá. Y de ahí son las 3 que están al aire. Si ustedes tapan esta, que fue la primera puntada que se dio en esa vuelta, esta sería la del centro. Entonces, como es la siguiente del centro, ahí es donde deben conectar. Conectan ahí y siempre suben 2. Si no logran identificar el centro, todavía en este punto sigan usando el papel.
En la medida que ustedes tejan y tejan y tejan, el tejido se va integrando. Va a llegar un momento donde ustedes lo van a comprender. ¿Qué es importante que ustedes tengan presente, digamos, en este punto que yo voy a seguir avanzando con el tejido? Entonces ustedes van a sentir que se hizo un corte porque voy a seguir avanzando en el tejido ya sin grabarlo. A partir de acá, toda es la misma repetición. O sea, ya todo el tubo que vamos a tejer, que son 70 centímetros, es la continuidad de este tejido de igual forma. Si ustedes se pierden en el tejido, ¿qué deben buscar en el video para volverse a ubicar? Si ustedes están saliendo de acá, de donde estoy yo, es lo mismo que si estuvieran saliendo de ese mismo punto en el rombo de abajo y de ese mismo punto en el rombo de abajo. Es decir, si ustedes van en una parte más alta de su video, simplemente ubiquen en el punto donde van saliendo, si se sienten perdidos, y ubíquenlo en el video. O sea, en este mismo punto, de pronto en el tejido de abajo, todo es lo mismo. Entonces este punto se teje igual que el punto de acá, igual que el punto de acá. ¿Qué es lo que va haciendo modificación en el tejido? Los colores, que son los que le van dando forma al diseño, es lo que va cambiando. Pero el tejido siempre es lo mismo, es el mismo punto repetitivo. Es decir, cuando yo estoy acá en este punto, como estamos sobre un rombo que nos indica que vamos a iniciar otro nuevo, siempre vamos a poner lo mismo, que es una negra, una violeta en este caso, una negra. Cuando sea otro color, pues sería una negra, una del color del rombo que vayamos a formar, otra negra. Pero siempre en este punto, durante toda el tejido del tubo, va a ser lo mismo que se va a poner. ¿Qué va cambiando? La posición del cierre, que va rotando 2 puntos, pero lo que tú pones es lo mismo durante todo el tejido, simplemente el cierre se mueve un poquito, es identificar el cierre. Vamos a avanzar con el tejido. Ustedes, lo que más les recomiendo es que ustedes tienen la magnífica ayuda del video, que lo pueden retroceder las veces que sea necesario para que ustedes puedan ver e integrar la información. No hay nada que ustedes puedan percibir de mejor manera que la forma visual en la que ustedes perciben un tejido. Tengan presente que tiene asistencia online. Si en algún momento ustedes sienten que con el video no se logran ayudar, pues me pueden escribir y enviar las imágenes de lo que están haciendo y las dudas y las inquietudes que tengan para poder ayudarles a avanzar. Entonces vamos a avanzar un poco con el tejido hasta que ya tengamos formados los 5 rombos para poder hacer el giro de color. Avanzamos en el tejido hasta formar los 5 rombos. Ya estamos para el cambio, la rotación de color. Cuando rotamos, cuando estamos en la posición de inicio del 6º rombo. Todavía en este rombo, si ustedes ven, estamos en el 5º, pero en este ya va a generar cambio. Entonces acá vamos a cambiar el color. Entonces vamos a poner negro el inicio, vamos a hacer el rombo de abajo, la línea de abajo la vamos a hacer naranja. Ustedes lo pueden combinar como quiera o como más les guste. Lo podemos hacer amarillo para que no quede en el mismo color del que estaba acá, del centro del de acá. Negro, amarillo, negro. La idea es que sea diferente a los que ya están. Y lo pasan en la posición que continúa y acá continúan formando. Continuamos armando el rombo con el patrón de tejido que venimos, y acá nos indica que estamos para formar otro rombo, que es el que está paralelo a este que ya iniciamos. Vamos a hacer igual el cambio de color. Entonces vamos a ponerlo así: negro, el centro verde, negro, y continuamos en los mismos puntos de tejido formando el rombo con el que aún continuamos, el que seguimos.
Ya a este punto deben tener identificados los cierres. Si no lo tienen, pues háganles, los marcan hasta que ya se vaya integrando la información de ustedes. Y acá ya empezamos a formar de la misma forma como tejimos acá, pero formando el rombo de otro color. El tejido es lo mismo, lo único que cambia son los colores que vamos poniendo. Y continuamos avanzando de manera normal. ¿Cuántas veces se rotan los colores? Las veces que sean necesarias mientras tú completes los 5 rombos. Es decir, en este punto se completaron los 5 rombos de este color y hicimos una rotación de color. En este lado se completaron los 5 rombos, hicimos una rotación de color. Ahorita que ya estamos terminando estos rombos, en la siguiente vuelta, más o menos 2 vueltas más, se va a iniciar rombo al lado y lado, también se va a generar la rotación de color. Entonces cada 5 hacemos rotación, pero mantenemos este rombo nuevo que estábamos formando por 5 rombos más. Cuando completemos esos 5 rombos más, hacemos rotación de nuevo. Vamos a avanzar en el tejido un poco para mostrarles a ustedes cómo se hace cierre de hilo y cómo podemos añadir hilo de nuevo. Repetir los patrones es un opcional, los patrones de diseño de color. Es decir, ustedes también pueden hacer un tubo que sea todos los rombos del mismo color, o que solo hayan 2 cambios, o que sea un rombo de uno, otro de otro, o 2, o ustedes lo pueden mezclar como sea. Acá vamos a hacer el cambio a los 5. Ustedes pueden generar 2 patrones de color y esos 2 patrones de color los vuelven a repetir y a repetir y a repetir. ¿Cuándo cambian el hilo? Cuando ustedes tienen un hilo que les queda mínimo 20 centímetros de hilo, es necesario hacer el cambio. ¿En dónde pueden hacer el cambio de hilo? En cualquier parte del tejido. Ustedes pueden añadir hilo en cualquier punto donde ustedes estén. Si están acá lo pueden hacer, si están acá, si están acá, si están acá, en cualquier punto va a ser lo mismo, va a ser la misma forma. ¿Qué deben tener presente cuando ustedes van a hacer cambio de hilo? ¿Dónde van saliendo? Porque donde van saliendo es donde nos debe quedar el nuevo hilo. Si el hilo con el que ustedes están tejiendo está acá, saliendo de la mostacilla naranja central, con el que vamos a iniciar a tejer de nuevo, el que vamos a añadir, debe quedar saliendo en el mismo punto. Partiendo de eso, lo primero que hacemos es sellar el hilo con el que ya estamos trabajando. ¿Cómo lo sellan? En este caso y en cualquier punto en el que vayan, van a irse hacia la parte de abajo del tejido, teniendo en cuenta que cualquier punto donde sea que ustedes vayan a sellar van a quedar en el centro del grupito de 3, porque siempre la puntada que la vamos conectando con ese. Entonces la siguiente puntada sería acá, yo podría decidir sellar acá, ¿sí? Pero siempre vamos a iniciar desde un punto central. Entonces acá donde vamos a avanzar hacia la parte de abajo del tejido, vamos a avanzar unas 4 mostacillas, 5, entramos y bajamos. Ya sabemos que nuestro hilo estaba saliendo de la mostacilla naranja. Acá donde está saliendo el hilo vamos a hacer un nudo que lo vamos a fijar con un hilo de sostén que está ahí mismo donde está saliendo nuestro hilo. Entonces está saliendo el hilo acá, ustedes van a pasar la aguja por debajo de ese hilo que se encuentra ahí mismo donde está saliendo el hilo con el que vamos tejiendo. Ahí lo alcanzamos a ver, está sobre la aguja, pasamos el hilo como cuando están rematando una costura normal, pasan la aguja, eso les va a dar una argollita donde ustedes van a poder hacer el nudo, hacen la argollita, hacen el nudo y ajustan. Entran ahí mismo en la mostacilla y van a avanzar hacia abajo otras 3. Van a pasar la aguja y el hilo completo y ahí van a hacer otro nudo, es decir, vuelven otra vez donde están saliendo. Si ustedes jalan, ahí se les abre el hilito que deben coger, se pasan por debajo de ese hilo, es un hilo de
de soporte por debajo de ese hilo para poder hacer la argolla. Entran y ajustan, vuelven y entran, avanzan otras 3, vamos a hacer otro nudo que cuando están bien sellados los hilos terminales les genera más durabilidad en el tejido. Entonces salimos ahí, volvemos otra vez, pasamos por debajo para hacer el nudo. ¿Por qué solo hacemos un nudo y no varios? Cuando ustedes hacen varios nudos les va a generar mucha visibilidad en el cierre y realmente los mejores tejidos son los que tienen cierres invisibles y no se les nota el punto donde tú estás haciendo el cierre, porque eso le baja valor en producción. Hacemos el nudo de la misma manera, avanzamos otras 3 y vamos a hacer el corte. No quemamos el hilo, no le hacemos otro nudo acá, porque si le hacemos otro nudo acá y cortamos se va a soltar. Van a hacer el corte ahí pegado al tejido, lo más pegado posible, y simplemente cortan. Ahí ya el tejido no se va a soltar. Ya cerramos el hilo con el que estábamos tejiendo, vamos a añadir un hilo nuevo. Enhebramos el hilo. Habitúense a trabajar con hilos largos de 3 metros, de 2 metros y medio. Cuando ustedes añaden un hilo demasiado corto les va a durar poco en el tejido, y añadir tantos hilos le genera más posibilidad al accesorio de que se dañe o de que se rompa. Entonces entre menos hilos añadidos tenga, es muchísimo mejor para la durabilidad de él. Tenemos presente que el hilo estaba saliendo con el que estábamos tejiendo, estaba saliendo de la mostacilla naranja. Entonces este nuevo debe estar saliendo de ahí. ¿Cómo lo logramos? Vamos a entrar por donde iba saliendo el hilo, es decir, el hilo estaba saliendo acá, por ahí mismo vamos a entrar la aguja, por la misma pepita donde estaba saliendo el hilo. Entramos la aguja, avanzamos 3 mostacillas, lo pasamos hasta que quedemos de este lado con unos 20 centímetros de hilo con el que vamos a sellar. Entonces ahí donde estamos, después de haber avanzado 3 con esos 20 centímetros de hilo, vamos a hacer el primer nudo de la misma manera en que hicimos el nudo al hacer el cierre. Acá vamos a hacer lo mismo, que pasan por debajo del hilo para hacer la argollita, hacen el primer nudo, avanzan otros 3, hacen otro nudo de nuevo, siempre sujetándose en el hilo de sostén, otro nudo, ajustan, avanzan 3 más, hacemos un último nudo acá, siempre de la misma línea donde está saliendo el hilo, ahí es el hilo que sujetamos de base. Hacemos el último nudo, avanzamos unas 3 o 4, jalamos y cortamos. Este hilo solo era para pegar ese pedacito, o sea, esos 20 centímetros que teníamos, y cortamos bien pegado otra vez al tejido. De nuevo, ahí cortamos, de tal modo que la otra parte del hilo que teníamos nos va a quedar donde íbamos tejiendo. Nosotros solo ingresamos por esta mostacilla naranja
20 centímetros de hilo, que es con el que sellamos, pero el resto de hilo, en este caso que yo añadí 3 metros, el resto de hilo, los otros 2 metros 80, están de este lado, que es donde ahora yo voy a enhebrar y a continuar el tejido. Para todos los tejidos se añade de la misma manera, es decir, para tejer camas, para tejer atrapasueños, para el colibrí, para los anillos, todos se añaden de la misma forma. Siempre es tener presente el punto donde van saliendo, porque ese punto donde van saliendo es donde ustedes van a entrar el nuevo hilo. Es la mejor forma, la forma más rápida de añadir. A veces añaden de puntos donde ni saben y empiezan a tratar de buscar llegar a estar en el punto donde iban tejiendo y es mucho más complicado. Entonces simplemente la forma más fácil de añadir es entrar por el mismo punto donde iban saliendo. Hacen el cierre y el otro hilo les queda ahí mismo para continuar el tejido. Vamos a avanzar, ya ustedes saben que el proceso del tejido es igual. Vamos a avanzar con el tejido. Deben tener ustedes 70 centímetros de este tubo para que nos pueda dar el diseño.